Estaba sentada a la larga mesa de roble pulido en un elegante restaurante en Polanco. El aroma trufa y cordero asado, llenando el aire, rodeada por 17 familiares y amigos de Daniela. Todos lucían impecables con ropa de diseñador, pero sus miradas eran frías juzgándome en silencio. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve una expresión serena con las manos cruzadas en mi regazo, mientras Gabriel se recostaba en su silla con una copa de champán en la mano. «Una mujer como tú debería estar agradecida de que siquiera te haya mirado», dijo Gabriel, su voz lo bastante alta como para que todos en la mesa la escucharan, con una sonrisa cruel, curvando sus labios. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría y sentí el calor de la vergüenza subiendo por mi cuello. Todas las miradas estaban sobre mí ahora, algunas disimulando risas educadas, otras observando con curiosidad afilada. La familia de Daniela, todos perfectamente arreglados y con un aire de riqueza que no se extendía a su calidez. Intercambiaron miradas como si esto fuera un espectáculo que habían esperado. Respiré lentamente, obligando a mi mandíbula a relajarse. Sentía el peso de la cuenta frente a mí. 80.000 pesos por una cena que no había pedido para gente que apenas conocía, en una ocasión que me habían arrebatado desde el momento en que cruzamos la puerta. Mi cumpleaños, el día en que alguna vez imaginé celebraciones tranquilas, tal vez una cena sencilla con mi familia, risas resonando en un hogar acogedor. En cambio, se había convertido en un escenario para mi humillación. Gabriel se levantó entonces, sacudiendo migajas de su traje, con la despreocupación de quien no ha hecho nada malo, y salió del salón sin siquiera mirar atrás. Me quedé en el silencio repentino, escuchando solo el leve tintineo de los cubiertos y el murmullo de conversaciones lejanas. Mis manos temblaban ligeramente, pero no me levanté. Pagaría esta cuenta en silencio si tan solo fuera para conservar un mínimo de dignidad. Noté cómo la madre de Daniela ajustaba su bufanda de diseñador, como si quisiera desviar la atención de mí, y cómo los ojos del padre se detuvieron en la silla vacía que Gabriel había dejado con un destello de diversión, cruzando su rostro antes de desvanecerse tras una máscara de indiferencia. Cada gesto, cada movimiento sutil, se convirtió en parte de un registro mental que comencé a compilar, anotando reacciones, calculando motivaciones, archivando pruebas en los rincones silenciosos de mi mente. Cuando el mesero llegó con la cuenta, saqué mi tarjeta sin decir palabra, el movimiento preciso y deliberado. Mis ojos no vacilaron. Mi mente no se aceleró. Recordaría cada detalle, cada desaire, cada mirada y susurro. Esta humillación, este robo de dignidad, no quedaría sin registro. Firmé el recibo dejándolo sobre la cuenta y permití que el mesero lo recogiera saliendo del restaurante con la cabeza en alto, aunque mi estómago se revolvía y mi pulso retumbaba en mis oídos. El aire nocturno era frío contra mi piel, un recordatorio agudo de que el mundo había cambiado, de que las dinámicas de poder en esa mesa ahora eran dolorosamente claras. No miré atrás. Esa noche me habían expuesto, pero lo recordaría. Cada desaire, cada insulto, cada mirada calculada sería catalogada. Y en lo más profundo de mí, un plan comenzaba a tomar forma. Para cuando llegué a mi coche, mi mente ya estaba avanzando, armando los primeros pasos de una estrategia que aseguraría que esta humillación no sería mi fin. La luz del sol de la mañana era tenue, filtrándose por las persianas a medio cerrar, cuando mi celular vibró insistentemente en la mesa de noche. Parpadeé aún aturdida por la tensión persistente de la noche anterior y me quedé helada al ver la pantalla 23 llamadas perdidas. Gabriel, Daniela, los padres de Daniela, parientes que apenas conocía. Todos llamándome los ecos de la humillación de anoche, repitiéndose ahora en tonos urgentes e impacientes.
Me senté al borde de la cama con las sábanas aún enredadas en mis piernas y dejé que la realidad se asentara. Esto no fue un simple error de juicio, un momento de crueldad pasajera. La cena que no había sido deliberada. Cada mirada, cada susurro, cada gesto exagerado. Había sido orquestado una actuación destinada a mostrarme como un fracaso ante una audiencia cuidadosamente seleccionada para presenciarlo. Mi propio hijo había diseñado esto no por enojo, sino por orgullo, arrogancia y una necesidad de afirmar su dominio sobre mí frente a la familia de su esposa. Presioné mi mano contra mi frente, sintiendo el ardor lento de la vergüenza y la furia. Cuántas pequeñas traiciones había pasado por alto, disfrazadas de tensiones familiares comunes. Cuántas veces me había permitido esperar que su carácter, su respeto por mí, pudiera evitar que actuara así. El peso de la cuenta. Las miradas, las risas, los comentarios susurrados no eran incidentes aislados. Eran la culminación de años de ser socavada sutilmente, de cada desdén, cada comentario condescendiente, cada consejo velado como preocupación. La habitación se sentía insoportablemente silenciosa cuando el celular dejó de vibrar por un momento. Consideré devolver las llamadas, pero la idea de hablar con Gabriel o Daniela me llenaba de un temor frío. ¿Qué podía decir que no me disminuyera aún más? Que no les diera la satisfacción de una reacción. Me permití respirar deliberadamente contando cada inhalación y dejé que la ira se cocinara y estoquera a fuego lento, justo bajo la superficie. Esto era el combustible que necesitaría, pero aún no. La paciencia tenía su lugar. Repasé los mensajes en mi mente. Cada llamada era un recordatorio de cuán minuciosamente habían calculado mi vergüenza. Su timing, su audiencia, su precisión, todo perfectamente ejecutado. La humillación fue pública, la cuenta privada, la ira personal. Me di cuenta de que esto no se trataba solo de la cena de anoche. Era sobre una vida entera de disminución sutil, ahora hecha explícita para que todos la vieran. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. La ciudad despertando lentamente más allá de las persianas. Coches pasaban extraños ajenos a los eventos de la noche anterior. Y sin embargo, en este espacio privado, podía sentir toda la extensión de la traición. Era sofocante, y aún así la claridad comenzó a surgir a través de la niebla de la indignación. Podía catalogarlo, mapearlo, prepararme para ello. Cada detalle de la noche anterior, cada mirada despectiva o sonrisa burlona, se convirtió en evidencia en mi mente. Los primeros pasos de un plan que aseguraría que ya no sería su víctima. Me puse una bata y me dirigí a la cocina preparando café mecánicamente, mientras el peso en mi pecho se transformaba en propósito. Humillación, ira, traición, no eran solo sentimientos. Eran la materia prima para una estrategia para la consciencia, para recuperar el control que me habían robado. Para cuando el primer sorbo de café tocó mis labios, entendí anoche había sido una revelación. No solo de crueldad, sino de oportunidad. Y ahora comenzarías a trazar el rumbo, que transformaría la vergüenza en poder. El próximo paso sería recopilar evidencia, buscar orientación y asegurarme de que cada manipulación sutil del pasado ya no tuviera poder sobre mi vida. Me hundí en la silla de la cocina dejando que el silencio de la mañana se asentara a mi alrededor, y mi mente retrocedió a los años cuando Gabriel era pequeño antes de que la ambición y la arrogancia lo endurecieran. Recordé cómo solía subirse a mi regazo con las piernas colgando, haciendo preguntas interminables sobre el mundo, los libros, la magia cotidiana de la vida. La cocina olía entonces a pan recién horneado y salsa de tomate hirviendo, no a trufas importadas o vinos caros. En aquellos días nuestras vidas eran más simples, más cálidas. Era maestra, sí, pero más importante aún era madre, con tiempo para sentarme a escuchar, a reír, a estar presente. Las noches estaban llenas de juegos de mesa, cuentos antes de dormir,
y conversaciones tranquilas que importaban. Los ojos de Gabriel brillaban de curiosidad, y yo sentía los pequeños triunfos de guiarlo, de nutrir a alguien completamente inocente y confiado. Esos momentos eran fáciles. Los lazos eran tácitos, pero inquebrantables. Contrasté eso con el presente, la tensión estéril en nuestro gozar, la constante actuación requerida, el lujo y la opulencia que Daniela había introducido en la vida de Gabriel. Lo habían cambiado todo. Ahora él medía el valor en marcas de diseñador, carteras de inversión y validación social. La influencia de Daniela, sutil y afilada, lo había transformado en alguien calculador, distante y cruel. La cena de anoche fue solo la última ilustración. Él había orquestado la escena como un maestro del ajedrez, posicionando a cada pariente y amigo como piezas para enfatizar mi humillación. Me sorprendí repitiendo el contraste en mi cabeza, la cálida risa de nuestro pasado resonando contra los tonos agudos y huecos del presente. Antes nuestra familia existía en un mundo de confianza y cuidado, donde los errores se perdonaban y el amor no dependía de apariencias o saldos bancarios. Ahora cada interacción llevaba un juicio tácito. Cada gesto era una actuación, cada sonrisa un cálculo. Podía ver claramente cómo la personalidad de Gabriel había evolucionado bajo la guía de Daniela, cómo nuestro hogar, alguna vez abierto, se había convertido en un escenario para una dominación sutil y posturas sociales. Y sin embargo, dentro de esta reflexión, sentía una chispa de resolución. La persona que había sido la madre paciente y perceptiva, la mujer silenciosamente fuerte, que nutría y enseñaba, aún vivía dentro de mí. Esos años de alegría compartida y comprensión no habían desaparecido. Solo habían sido enterrados bajo capas de actuación y expectativa. La ternura del pasado me recordaba de lo que era capaz de la dignidad que podía reclamar si decidía actuar. Tomé mi café lentamente dejando que el calor me anclara al presente, mientras el recuerdo de la inocencia pasada agudizaba mi claridad. El contraste era marcado, casi doloroso, pero también iluminaba el camino hacia adelante. No permitiría que la crueldad del presente borrara las lecciones y fortalezas del pasado. Terminé la taza y la puse deliberadamente enfocándome en la claridad que la memoria había proporcionado. Era hora de comenzar a trazar los pasos necesarios para reclamar tanto mi dignidad como mi poder, empezando por la evidencia que necesitaría para exponer las manipulaciones que había soportado. Mañana comenzaría a recopilar pruebas, rastreando cada desaire, cada humillación calculada, cada transacción oculta. La luz de la mañana se filtraba por las persianas mientras estaba sentada a la mesa de la cocina, con papeles esparcidos frente a mí como un mapa de engaño. Estados de cuenta, facturas de tarjetas de crédito, recibos, todos alineados en pilas ordenadas, cada uno una pequeña pista en un cuadro creciente de inquietud. El nombre de Daniela aparecía repetidamente, compras en boutiques, hoteles de lujo, cenas que costaban más que mi salario semanal y transferencias que nunca había autorizado. Mis manos temblaban ligeramente al tomar un recibo de un tratamiento en un spa de lujo. Estaba fechado el mismo fin de semana en que Gabriel afirmó que estaba en una conferencia en Guadalajara. Lo miré por un largo rato, la tinta del recibo, desdibujándose mientras intentaba convencerme de que estaba imaginando cosas. Pero el patrón era inconfundible. Durante los últimos 6 meses se habían movido cantidades, gastos disfrazados, bajo etiquetas vagas, retiros que nunca tuvieron sentido. Cada transacción, cada indulgencia lujosa, parecía cuidadosamente sincronizada, como si alguien hubiera estado probando los límites de lo que notaría, cuánto toleraría. No era solo el dinero. Era la audacia, la manera cuidadosa en que el gasto había sido ocultado a plena vista. Mi mente se aceleró intentando entender por qué Gabriel y Daniela irían tan lejos. Esto no era impulsivo. Era deliberado, metódico.
Las cenas, los viajes, los regalos extravagantes no eran por placer. Eran movimientos calculados en un juego del que apenas me había dado cuenta que formaba parte. Pasé más estados de cuenta, notando transferencias a cuentas que nunca había oído mencionar. Algunas eran pequeñas, casi insignificantes, si se miraban individualmente, pero en conjunto pintaban un cuadro inquietante. El dinero había sido desviado de maneras que los beneficiaban directamente, mientras me dejaban a mí responsable de facturas, hipotecas y gastos del hogar. Siempre había asumido que las decisiones financieras de Gabriel, aunque a veces imprudentes, estaban arraigadas en independencia y ambición. Ahora quedaba claro que algunas de estas decisiones eran manipuladoras destinadas a erosionar mi control, a desequilibrarme y tal vez incluso a debilitar mi confianza en manejar mi propia vida. La realización era sofocante, pero también clarificadora. Recordé los comentarios sutiles durante la cena, la forma en que Daniela se había reído de mi elección de zapatos, cómo Gabriel había elogiado su juicio mientras desechaba mis opiniones, el control emocional. Los juegos psicológicos eran tan calculados como las maniobras financieras que estaba descubriendo. La humillación de anoche era parte de un patrón más amplio, un refuerzo público de las manipulaciones privadas que habían estado ocurriendo durante meses, tal vez años. Comencé a documentar todo meticulosamente, anotando fechas, cantidades y contexto. Cada pieza de evidencia se convirtió en un hilo en un tapiz creciente de traición, un registro que podría usar cuando llegara el momento de confrontarlos. Sentí una mezcla de miedo y empoderamiento. Miedo ante la profundidad del engaño bajo el que había vivido empoderamiento, al saber que este descubrimiento me daba ventaja. Conocimiento que podía usar para recuperar agencia. Mientras trabajaba sentía mi resolución endurecerse. No permitiría que este patrón de manipulación y control continuara. Reuniría los hechos, verificaría cada transacción y me prepararía para el momento en que la verdad ya no podría ocultarse. Esto no se trataba solo del dinero. Se trataba de dignidad, respeto y reclamar el poder que me había sido sistemáticamente arrebatado. Para cuando el sol estaba más alto en el cielo, tenía un esquema aproximado de las cuentas, las anomalías y los comportamientos que necesitaba rastrear. Las piezas comenzaban a encajar formando un mapa de engaño calculado que exigía acción. Mi próximo paso era claro. Necesitaba orientación y experiencia para navegar esta red y convertirla en mi ventaja. Mañana contactaría a alguien que pudiera ayudarme a entender la magnitud completa de lo que se había hecho y comenzaría a sentar las bases para un plan que aseguraría que ya no fuera la víctima en su juego cuidadosamente orquestado. Marqué el número de Valeria Montes con manos más firmes de lo que sentía. Su voz respondió al segundo timbre, calma y mesurada, del tipo que te hace sentir que alguien ya ha anticipado lo peor y tiene un plan para ello. Elena dijo con un toque de curiosidad en su saludo. Ha pasado un tiempo. Tragué saliva forzando mi voz a mantenerse firme. Valeria, necesito tu ayuda. Es urgente. Las palabras se sentían pesadas al salir de mis labios, cargadas con el peso de todo lo que había descubierto, la humillación pública, las anomalías financieras, la manipulación psicológica sutil. Ella no respondió con sorpresa, incredulidad, ni juicio. En cambio hizo preguntas puntuales sobre transacciones, comportamientos y la naturaleza precisa del control que Gabriel y Daniela ejercían. Con cada respuesta, sentía la tensión en mis hombros aliviarse ligeramente. La experiencia de Valeria comenzó a delinear un plan en mi mente, una forma de convertir la ira en pasos accionables. Para cuando terminamos la conversación, acordamos encontrarnos la mañana siguiente en su oficina. Prometió discreción, precisión y orientación. Colgué y exhalé la primera respiración real de claridad que había tomado en días. Por primera vez, sentía que no estaba vagando ciegamente,
en una tormenta de traición. Había un camino hacia adelante, y Valeria lo iluminaría. A la mañana siguiente llegué a su oficina a las calles de la Ciudad de México, bullendo a mi alrededor, ajenas a la crisis personal que había consumido las últimas semanas. Valeria me recibió con un firme apretón de manos y una sonrisa tranquilizadora, y sentí una pequeña medida de confianza asentándose en mi pecho. Nos sentamos en una gran mesa de roble con papeles esparcidos entre nosotras, como un campo de batalla cada estado de cuenta, recibo y correo electrónico, una pieza de evidencia, esperando ser analizada. Ella escuchó, mientras relataba la secuencia de eventos, la cena de cumpleaños, la humillación, las transacciones sospechosas y las maniobras psicológicas sutiles que me habían hecho dudar de mi propio juicio. Los ojos de Valeria nunca dejaron los míos absorbiendo cada detalle, catalogándolos mentalmente y ocasionalmente tomando notas con cuidado deliberado. «Necesitamos abordar esto estratégicamente», dijo finalmente, su tono calmado pero decisivo. «No solo estamos documentando transacciones, estamos creando un registro completo que vincule comportamiento, motivo y oportunidad. Todo lo que presentes después debe ser irrefutable». Juntas comenzamos a construir un mapa: cada retiro inusual, cada cargo en la tarjeta de crédito, cada compra de lujo que no coincidía con mis ingresos declarados. Identificamos patrones: semanas en que Gabriel afirmó viajes de negocios que coincidían con gastos personales extravagantes, transferencias a cuentas que él controlaba, y momentos de humillación pública ligados a coerción financiera sutil. Cada pieza formaba un entramado conectando los puntos entre el comportamiento que había soportado y el control que habían ejercido sobre mí. Valeria explicó cómo podíamos aprovechar las cláusulas prenupciales, rastrear las irregularidades financieras y documentar la manipulación psicológica de una manera que resistiera un escrutinio legal. Escuché absorbiendo el plan con una mezcla de alivio y determinación. Se sentía casi surrealista cómo meses de miedo e incertidumbre podían comenzar a cristalizarse en una estrategia clara y accionable con la guía de alguien que sabía exactamente cómo navegar el sistema. Para cuando terminó nuestra reunión, teníamos un esquema, un enfoque meticuloso para recolectar y presentar evidencia, una línea de tiempo que destacaba tanto el abuso financiero como emocional, y un marco para confrontar a Gabriel y Daniela, con hechos que no podían negar. Salí de su oficina con un sentido de propósito que había estado ausente por demasiado tiempo. Cada paso calculado, cada decisión deliberada, cada movimiento diseñado para reclamar control y dignidad. La próxima fase era clara: comenzar la recolección sistemática de evidencia, documentando cada transacción, cada interacción, cada desaire que había erosionado mi autonomía, construyendo la base para el plan que convertiría la humillación en ventaja. De vuelta en mi departamento, esparcí los papeles sobre la mesa del comedor, dejando que la montaña de recibos, estados de cuenta y correos electrónicos formara un mosaico caótico. Cada documento contaba parte de una historia que había sospechado durante mucho tiempo, pero que temía nombrar. Las compras de diseñador, las cenas lujosas, los fines de semana de escapadas, todos trazados directamente a fines de semana, en que Gabriel afirmaba tener obligaciones de trabajo o viajes que no existían. Cada acto de extravagancia coincidía con momentos en que había sido humillada, pública o privadamente, tejiendo un patrón que era imposible ignorar. Comencé a organizar los registros cronológicamente, creando una línea de tiempo que conectaba los puntos entre la manipulación financiera y la humillación social. La cena de cumpleaños, por ejemplo, no fue un incidente aislado. Encajaba perfectamente en una serie de eventos cuidadosamente orquestados durante meses. Cada desaire público, cada mirada desdeñosa,
cada comentario sarcástico se alineaba con gastos ocultos, mostrándome que lo que había experimentado nunca fue accidental. Los recibos de hoteles de lujo, los cargos de tarjetas de crédito por boutiques de alta gama, las experiencias de alta cocina, todo se convirtió en parte de una red más amplia. Gabriel y Daniela habían construido una red de control, una que abarcaba tanto mi posición social como mi seguridad financiera. Sentí una mezcla de ira y asombro ante la precisión de sus acciones, la manera calculada en que habían diseñado cada evento para afirmar su dominio mientras mantenían la apariencia de normalidad. Empecé a codificar las transacciones por colores, asignando rojo a compras de lujo, obvias amarillo a transferencias cuestionables y verde a instancias en que su comportamiento me había humillado públicamente. Cada categoría revelaba capas de intencionalidad. Las compras rojas ilustraban la influencia de Daniela sobre Gabriel. Las transferencias amarillas mostraban el ocultamiento deliberado de fondos y los verdes destacaban cómo los eventos públicos cuidadosamente orquestados habían erosionado mi confianza. A medida que la línea de tiempo tomaba forma, podía ver el ritmo de su control fines de semana de gastos lujosos, intercalados con insultos sutiles pero persistentes, culminando en eventos sociales de alto riesgo diseñados para exponerme. Era metódico, implacable y completamente diseñado para hacerme dudar de mí misma mientras los mantenía a ellos a salvo. Me recosté en mi silla tomando una respiración profunda, sintiéndome exhausta, pero extrañamente energizada. La evidencia no era solo números en papel, era un mapa, un plano de su arrogancia y crueldad. Y ahora que podía verlo en su totalidad, me di cuenta de que este conocimiento era poder. Cada patrón que documentaba, cada conexión que trazaba, se convertía en una herramienta que podía manejar para reclamar mi dignidad. Comencé a redactar un plan, una respuesta medida que me permitiría actuar deliberadamente en lugar de reaccionar impulsivamente. Esto no se trataba de venganza por sí misma. Se trataba de reclamar la autoridad y el respeto que me habían sido sistemáticamente arrebatados. Con la red mapeada podía ver los puntos de entrada, los puntos débiles, las oportunidades para obtener ventaja. Para cuando la noche se asentó, la línea de tiempo estaba completa, codificada por colores y anotada. La miré con un sentido de propósito que no había sentido en meses. Mañana comenzaría a recolectar la evidencia de apoyo, pasando de la observación a la acción, de la sospecha a la preparación. La noche siguiente estaba sentada en mi escritorio, el leve zumbido de la ciudad afuera de mi ventana, un recordatorio constante del mundo, avanzando mientras intentaba dar sentido al caos en casa. Los papeles del día anterior seguían organizados en pilas codificadas por colores, cada uno un testigo silencioso del patrón que había comenzado a descubrir. Pero que esa noche algo nuevo emergió, una pista que hacía que los descubrimientos anteriores palidecieran en comparación. Estaba revisando una serie de recibos de hoteles cuando uno en particular llamó mi atención. La fecha era el mismo fin de semana en que Gabriel afirmó estar en una conferencia de trabajo en Guadalajara. El hotel estaba a 5 calles de un spa de lujo, no de un centro de reuniones corporativas. Sostuve el recibo en mis manos trazando la cifra de la factura, el nombre del huésped en la tarjeta. No era yo. No era ningún cliente comercial oficial. Y sin embargo el pago había sido retirado de nuestra cuenta conjunta. Mi pulso se aceleró mientras hojeaba los correos electrónicos adjuntos. Un asunto hizo que mi estómago se revolviera. Ansío verte esta noche. El nombre del remitente era desconocido. El tono íntimo y deliberado. Escaneé el contenido. El lenguaje inconfundible, planes para encontrarse casual, pero sugerente, con referencias que no dejaban nada a la imaginación. Las marcas de lápiz labial en el cuello de la chaqueta de Gabriel, el leve aroma que había notado semanas atrás,
pero deseché como perfume. De repente tenían sentido. Eran señales deliberadas de una vida que me había ocultado, una vida construida junto a alguien más, mientras yo navegaba por la humillación y la tensión financiera. Me golpeó como un puñetazo al pecho. Esto llevaba meses ocurriendo. La cena de cumpleaños, el socavamiento sutil de mis decisiones. La vergüenza pública no era solo crueldad o arrogancia adolescente de mi hijo adulto. Era parte de un esquema más amplio y cuidadosamente orquestado, diseñado para controlar, manipular y humillarme en todos los niveles. Cada acto de desdén, cada mirada calculada, cada burla sutil, ahora encajaba en un patrón claro. Gabriel y Daniela habían construido una red intrincada de humillación, y yo la había estado navegando ciegamente hasta ahora. Me aparté del escritorio dejando que la gravedad del descubrimiento se asentara sobre mí. La ira y la traición se enroscaron fuertemente en mi pecho, pero debajo un pensamiento más claro comenzó a formarse. El conocimiento era poder. La evidencia de engaño, de infidelidad, de manipulación financiera era un arma esperando ser empuñada. Las mismas personas que habían intentado disminuirme me habían dado sin saberlo todo lo que necesitaba para recuperar el control. Regresé a los documentos vinculando meticulosamente cada transacción, cada estadía sospechosa en un hotel, cada correo extraño con un momento de humillación o un desaire público. Las conexiones eran innegables, formando un entramado de traición que abarcaba tanto los ámbitos personal como financiero. El comportamiento de Gabriel ya no era una serie de incidentes aislados. Era una estrategia, una actuación en la que yo había sido elegida como el personaje secundario, el objeto de ridículo, mientras las verdaderas vidas, sus ambiciones, sus placeres, sus alianzas secretas se desarrollaban a mi alrededor. Sentí una extraña claridad comenzar a lavar la ira. Esto no era solo exposición, era comprensión. Y con la comprensión venía la capacidad de actuar, de voltear las tornas, de manera deliberada y calculada. Ya no sería un peón en su juego. Cada momento de humillación me había dado perspicacia. Cada pequeña traición había proporcionado un mapa. Podía rastrearlo todo, documentarlo todo y usarlo para reclamar lo que me habían arrebatado: dignidad, respeto y control sobre mi propia vida. Para cuando la noche se profundizó, había compilado un expediente detallado. Recibos de hoteles, estados de cuenta, de tarjetas de crédito, correos electrónicos y fotos, todo meticulosamente referenciado. Los organicé en una línea de tiempo codificada por colores para resaltar la secuencia de engaño. Mi resolución se endureció con cada página. Esto ya no se trataba de reaccionar a la humillación. Se trataba de tomar la iniciativa. Me recosté en mi silla respirando profundamente, sintiendo el peso tanto de la traición como de la oportunidad. Las piezas estaban en su lugar y la estrategia estaba formándose. Esa noche había confirmado lo que había comenzado a sospechar. Esto no era una crueldad aleatoria, sino una traición de múltiples capas. Y respondería con precisión, con paciencia y con un plan que aseguraría que ya no pudieran dictar los términos de mi vida. Mañana comenzaría a contactar aliados y preparar la evidencia en una forma que pudiera usarse estratégicamente. Mis próximos pasos me llevarían de la descoberta a la acción. La primera llamada que hice esa mañana fue a Sofía. Sabía que ella entendería no solo mi ira, sino el pensamiento metódico que necesitaba seguir. Cuando respondió, su voz tenía esa mezcla familiar de calidez y fuerza. «Elena, ¿qué pasa?», preguntó, percibiendo inmediatamente la urgencia en mi tono. Tomé una respiración profunda, intentando condensar meses de descubrimiento en unas pocas frases, y le conté todos los recibos, los correos electrónicos, los cargos de hotel, las humillaciones sutiles que se habían acumulado en algo más que solo vergüenza. Sofía escuchó sin interrumpir sus respuestas mesuradas.
Necesitaremos documentar todo, dijo finalmente. Podemos organizarlo, crear una línea de tiempo y asegurarnos de que nada quede a interpretación. No estás enfrentando esto sola. Escucharla decir eso levantó un peso que no había notado que llevaba. Durante años había estado aislada en mi frustración, racionalizando el comportamiento de Gabriel como inmadurez, las manipulaciones de Daniela como encanto y el silencio de la familia como indiferencia. Ahora con Sofía a mi lado, el aislamiento se rompió y emergió un sentido de posibilidad estratégica. Pasamos la mañana organizando archivos, etiquetando cada transacción, cada correo electrónico y cada instancia de humillación pública. Sofía aportó una precisión meticulosa al proceso, cruzando recibos con fechas del calendario, alineando los momentos de irregularidad financiera con eventos sociales. Mientras trabajábamos, me di cuenta de cuánto más fuerte se sentía este esfuerzo, con otra mente analizando los detalles, otro par de ojos, notando patrones que podría feroz haber pasado por alto. Para el mediodía comenzamos a contactar cautelosamente a otras personas que habían observado el comportamiento de Gabriel y Daniela en entornos sociales o que habían experimentado consecuencias indirectas de sus manipulaciones. Algunos fueron escépticos al principio, cautelosos de involucrarse, pero otros respondieron con una disposición sorprendente. Ellos también habían notado cosas que no cuadraban: gastos extraños, ausencias inexplicadas, manipulaciones sutiles y una tendencia de la familia a presentar una imagen impecable, mientras ocultaban un control implacable detrás de puertas cerradas. Cada conversación proporcionaba más contexto, más confirmación de que los patrones que había documentado no eran ni aleatorios ni aislados. Con cada nuevo aliado, la red de evidencia crecía al igual que mi sentido de empoderamiento. Podía ver cómo estas relaciones antes puramente sociales o casuales podían volverse estratégicas, formando una red que conectaba la experiencia personal con la documentación factual. La fuerza no estaba solo en los números o correos electrónicos. Estaba en el conocimiento compartido y el reconocimiento mutuo de lo que se había hecho. Para media tarde, Sofía y yo habíamos compilado un expediente detallado, enriquecido por observaciones de primera mano y confirmaciones de aquellos que habían presenciado las manipulaciones de Gabriel y Daniela en otros contextos. Cada nueva pieza reforzaba las demás. Las compras extravagantes se alineaban con humillaciones públicas. La falta de responsabilidad se reflejaba en reuniones sociales y la coerción sutil se hacía explícita con testimonios corroborantes. Me di cuenta de que el poder de este esfuerzo no residía solo en mi determinación, sino en las alianzas que estábamos formando. Sola podrían haberme desestimado mi evidencia dudada o ignorada, pero con otros involucrados con corroboración y documentación, el patrón se volvía innegable, la estrategia coherente. La humillación, el engaño y la manipulación ahora estaban mapeados, ya no intangibles, ya no solo mi carga para soportar. Cuando se acercó la noche revisé el expediente. Nuevamente las conexiones, las líneas de tiempo, los testigos corroborantes. Todo encajaba de una manera que podía aprovecharse cuidadosamente, estratégicamente. Con Sofía Quieras a mi lado y una red de aliados listos para apoyar, sentía un renovado sentido de agencia. Entendí ahora que no tenía que reaccionar impulsivamente, que la paciencia y la preparación cuidadosa podían darme la ventaja que necesitaba. Mañana comenzaría la próxima fase recolectando las piezas finales de evidencia, verificando cada transacción y preparando la documentación en una forma que pudiera usarse decisivamente. Pasé la mañana siguiente en la quietud de mi estudio, los montones de documentos y archivos digitales rodeándome como centinelas. Cada recibo, cada estado de cuenta, cada correo electrónico
se convirtió en una pieza tangible de un rompecabezas que estaba decidida a resolver. Abrí una carpeta etiquetada «Gastos de comida», escaneando los cargos de restaurantes que Gabriel y Daniela frecuentaban. Cada cena lujosa, cada propina inexplicada, cada reservación fuera de la ciudad, fue catalogada, anotada, referenciada cruzadamente. Luego pasé a los registros de viaje, confirmaciones de hoteles, itinerarios de vuelos y recibos de Uber. Fueron colocados metódicamente en orden cronológico. Noté patrones emergiendo casi de inmediato fines de semana de supuestos viajes de negocios, coincidiendo con gastos personales extravagantes. Cargos de hotel a altas horas de la noche, alineándose con momentos en que había sido públicamente humillada o desestimada. Cada descubrimiento apretaba el nudo de la realización en mi pecho. Esto no era impulsivo ni descuidado, era deliberado. Y había estado ocurriendo durante meses, tal vez años. Los correos electrónicos fueron los siguientes. Reenvié copias a mi computadora portátil segura, marcando las líneas más condenatorias, las referencias casuales que exponían intimidad o engaño. Algunos mensajes estaban escritos en un tono juguetón, otros cuidadosos y codificados, pero todos apuntaban a la misma conclusión. Un romance en curso, una cubierta elaborada y un patrón de manipulación diseñado para socavarme. Hice una pausa en un correo en particular, mirando las palabras como si leerlas en voz alta las haría desaparecer. Pero la realidad era innegable. Añadí material de video de reuniones familiares pasadas, grabando las interacciones sutiles que siempre me habían hecho sentir pequeña. Los comentarios susurrados de Daniela, las sonrisas burlonas de Gabriel, la forma en que otros miembros de la familia me observaban con juicio silencioso. Con cada clip, etiqueté la hora, la fecha y el contexto, creando una línea de tiempo visual que coincidía con la evidencia financiera. Era un trabajo minucioso, pero la meticulosidad importaba. Cada detalle añadía peso, cada momento capturado fortalecía el caso que estaba armando. Equilibré esto con testimonios. Contacté a colegas, amigos y conocidos que habían presenciado interacciones o notado comportamientos sospechosos. Sus confirmaciones, sus observaciones, incluso pequeños detalles que podría haber desestimado en el pasado, fueron registrados cuidadosamente. Cada pieza de corroboración transformaba la evidencia anecdótica en documentación creíble. A medida que pasaban las horas, alternaba entre la ira y el enfoque. La rabia hervía bajo la superficie, un recordatorio constante de lo que estaba en juego, de lo que me habían quitado. Pero no permití que dictara mis acciones. La estrategia, la paciencia y la claridad guiaban cada paso. Archivé cada documento con precisión, asegurándome de que nada quedara ambiguo, de que ninguna secuencia de eventos pudiera ser cuestionada o malinterpretada. Para la tarde el estudio era un archivo disciplinado. Carpetas etiquetadas, recibos, viajes, correos, video y testimonios estaban organizadas en un orden lógico, codificadas por colores y referenciadas cruzadamente. Revisé la línea de tiempo completa una vez más, viendo las conexiones expuestas, humillación y engaño, emparejados con conducta indebida financiera y personal, formando un entramado de manipulación que era imposible de negar. Me recosté en mi silla tomando una respiración lenta y deliberada. Las piezas finalmente estaban en su lugar. La evidencia ya no era solo un registro de lo que me habían hecho. Era un arma, un medio para reclamar autoridad y control sobre una vida que había sido sistemáticamente socavada. Mañana comenzaría a organizar la evidencia en una presentación coherente, un plano que pudiera aprovecharse estratégicamente para confrontar a Gabriel y Daniela. Me reuní con Valeria la mañana siguiente en su oficina. Los papeles de mi estudio organizados cuidadosamente en una carpeta que llevaba como armadura. Ella me saludó con un asentimiento tranquilo, ya consciente del alcance de lo que había descubierto. Nos sentamos en su gran escritorio,
esparciendo los documentos entre nosotras, y comenzamos a delinear los próximos pasos. Cada pieza de evidencia, los recibos, correos electrónicos, registros de viaje, clips de video y testimonios, fue revisada y referenciada cruzadamente metódicamente. Valeria se recostó entrelazando los dedos. Necesitamos abordar esto estratégicamente. El objetivo no es solo la confrontación, es la ventaja. Necesitas controlar la narrativa y necesitas actuar cuando el momento maximice tu ventaja. Asentí sintiendo la tensión en mi pecho aliviarse ligeramente. Tenía la evidencia, pero sin un plan, todo el trabajo minucioso podría desperdiciarse. Ella explicó las contramedidas legales y financieras. Congelar cuentas sería el primer paso, evitando que Gabriel y Daniela movieran fondos o escondieran activos. Se podían presentar quejas discretamente ante reguladores financieros y autoridades legales, pero el timing era crucial. Actuar demasiado pronto podría alertarlos. Esperar demasiado podría permitirles destruir o ocultar evidencia. Cada acción debía ser deliberada, precisa y coordinada. Revisamos cada documento nuevamente, discutiendo qué detalles eran críticos para destacar qué patrones eran indiscutibles y cómo presentarlos para que nadie pudiera cuestionar su validez. El enfoque meticuloso de Valeria era tranquilizador. Cada transacción, cada correo electrónico, cada declaración de testigos fue contabilizada, organizada en un marco que pudiera resistir el escrutinio de abogados auditores y, si fuera necesario, el tribunal. Luego ensayamos confrontaciones. Valeria me aconsejó sobre el tono, la postura y el ritmo, cómo hablar sin que la emoción socavara la autoridad, cómo proyectar una confianza tranquila mientras presentaba hechos inherentemente condenatorios. Practicamos escenarios, Gabriel negándolo todo, Daniela intentando manipular la conversación, parientes expresando escepticismo. Repetí mis respuestas en voz alta, puliendo la precisión de mi lenguaje, la firmeza de mi postura. Con cada repetición mi miedo se transformó en control, mi ira se refinó en enfoque. También discutimos posibles aliados que pudieran reforzar mi posición. Testigos, colegas, incluso otros miembros de la familia que habían visto los patrones, pero habían permanecido en silencio hasta ahora. Su apoyo podía prestar credibilidad y peso, asegurando que la evidencia no solo fuera innegable en papel, sino también reforzada por testimonios. Para cuando la luz de la tarde se inclinaba sobre la oficina de Valeria, teníamos un plano claro. La estrategia era de múltiples capas: asegurar la evidencia financiera, verificar los patrones de comportamiento, cronometrar las revelaciones legales y sociales para un impacto máximo y ensayar mi presentación para mantener la compostura y la autoridad. Cada elemento reforzaba a los demás, creando un marco que me permitiría reclamar el control. Al salir de su oficina sentí un renovado sentido de propósito. La humillación de la cena de cumpleaños, las semanas de manipulación sutil, el engaño oculto, todo había conducido a este momento de claridad y preparación. Sabía que cada paso que diera de ahora en adelante debía ser deliberado, calculado y preciso. La próxima fase sería implementar los cimientos, contactar a testigos corroborantes y verificar cada detalle, asegurándome de que cuando llegara la confrontación sería inatacable y decisiva. Comencé con pequeñas intervenciones, cambios sutiles en la rutina del hogar y la supervisión financiera, que me permitirían medir las reacciones de Gabriel y Daniela sin revelar mi mano completa. La primera prueba fue sutil. Cambié el horario de una transferencia automática rutinaria unas horas antes de lo habitual. En el transcurso del día noté una ráfaga de mensajes de Daniela, preguntas, un leve pánico y una insistencia sutil en aclaraciones. La respuesta de Gabriel fue una llamada breve, cortante y aguda, su voz teñida de una irritación que nunca había escuchado antes. Luego alteré la ubicación de ciertos recibos, moviéndolos a carpetas que Gabriel rara vez accedía. Él lo notó casi de inmediato, haciendo preguntas puntuales
sobre por qué su acceso había sido limitado. Respondí con calma enmarcándolo como mejoras organizativas, en lugar de escrutinio. El destello de inquietud en su tono fue satisfactorio, prueba de que incluso pequeños ajustes podían desestabilizarlo, revelando grietas en la armadura que tan cuidadosamente había construido. Comencé a observar las interacciones más deliberadamente. En la cena hice preguntas inofensivas sobre eventos próximos o arreglos financieros, notando la reacción de Daniela ante cualquier indicio de interrupción. Su compostura vaciló más de una vez, un leve apretar de la mandíbula, un destello de duda en sus ojos. Gabriel también mostraba una tensión casi imperceptible, verificando detalles, revisando papeles, rondando cerca de la computadora. Era una confirmación mis acciones menores los estaban obligando a responder de maneras que traicionaban su inquietud. Animada amplié el alcance de mis pequeñas pruebas. Retuve temporalmente cierta información sobre facturas del hogar, monitoreando qué tan rápido notaban discrepancias. Los correos electrónicos que había marcado sutilmente como de alta prioridad atrajeron atención inmediata, y la forma en que se apresuraban a resolver problemas menores confirmaba que su control sobre el entorno, era condicional, dependiente de mi cumplimiento pasivo. Cada pequeño traspié, cada momento de pánico fue catalogado y mentalmente anotado, alimentando la estrategia más amplia que estaba construyendo. Simultáneamente observé cómo se desarrollaban sus intentos de recuperar el control. La frustración de Gabriel se convirtió en impaciencia. La fachada pulida de Daniela se resquebrajó en una irritación sutil. Ajustaron, recalibraron. Intentaron anticipar el siguiente movimiento, pero yo me mantuve un paso adelante, manteniendo deliberadamente la ilusión de la rutina, mientras observaba cómo se desarrollaban sus respuestas. Cada reacción era una prueba revelando las vulnerabilidades que luego explotaría los puntos débiles en la fachada, cuidadosamente construida de dominación. Para el final de la semana los patrones se hicieron evidentes. El pánico surgía predeciblemente ante irregularidades financieras y desviaciones menores de su control asumido. Cuanto más probaba, más se exponían, confirmando las percepciones que había estado recopilando durante semanas. Su poder era performativo, dependiente de mi cumplimiento, y su control frágil cuando se desafiaba estratégicamente. Documenté todo, no solo los traspiés en sí, sino el momento, el tono y el lenguaje corporal sutil. Estos eran los migajas que guiarían la confrontación, más grande evidencia de que incluso el comportamiento más confiado y calculado podía ser interrumpido. Las pruebas menores habían proporcionado claridad, no eran invencibles, y con una planificación cuidadosa, sus ilusiones de control podían desmantelarse sistemáticamente. Para el viernes por la noche revisé los resultados de la semana y organicé las notas en categorías: reacciones exageradas, financieras, ansiedad social, inconsistencias de comportamiento. Cada categoría representaba una ventaja, prueba de que la red que habían tejido podía deshacerse metódicamente. Mi confianza se fortaleció al darme cuenta de que la paciencia y la observación, combinadas con acciones incrementales deliberadas, habían arrojado percepciones tangibles. Mañana consolidaría estos hallazgos y comenzaría a prepararme para la confrontación decisiva, asegurándome de que cada observación, cada traspié y cada instancia de pánico estuviera lista para ser presentada estratégicamente. Llegué temprano a la sala de conferencias neutral, la carpeta con cada pieza de evidencia descansando en mi regazo como una armadura. Valeria ya estaba allí sentada con una expresión compuesta que me recordaba por qué había confiado en ella. Me dio un leve asentimiento señalando preparación. Al otro lado de la mesa, Gabriel y Daniela entraron juntos, sus apariencias pulidas, enmascarando solo parte de la tensión que habían anticipado. El mediador saludó a todos y nos pidió que nos sentáramos.
Coloqué la carpeta deliberadamente frente a mí y mis dedos, descansando sobre ella como si pudiera canalizar parte de mi resolución a través del simple acto de tocarla. Gabriel sonrió burlonamente un intento de autoridad casual, mientras los ojos de Daniela parpadearon brevemente hacia mí, curiosos y cautelosos. Encontré ambas miradas de manera uniforme, calma y mesurada, sin revelar nada. Valeria abrió la discusión. Estamos aquí para abordar discrepancias en finanzas, comportamientos documentados e interacciones relacionadas durante el último año, comenzó. Su voz era firme, profesional, neutral, pero decidida. Elena Salazar ha compilado un registro completo que revisaremos para entender la extensión de la situación. Tomé una respiración profunda y abrí la carpeta deslizando recibos, estados de cuenta y correos electrónicos por la mesa para que los vieran. Cada documento estaba etiquetado, anotado y organizado, en orden cronológico. Comencé a sablar mi tono uniforme controlado. Este es un registro de gastos, transacciones e interacciones que demuestran un patrón de engaño y manipulación. Los recibos reflejan compras de lujo realizadas durante supuestos viajes de negocios, transacciones que coinciden con humillaciones públicas e instancias en que mi autoridad en el hogar fue socavada deliberadamente. Gabriel se inclinó hacia adelante intentando interrumpir, pero levanté una mano y continué. Estos correos electrónicos que he fechado y referenciado cruzadamente muestran comunicaciones que contradicen declaraciones hechas a mí y a instituciones financieras. Revelan ocultamiento deliberado y coordinación con partes fuera del hogar. Cada acción se correlaciona directamente con momentos de vergüenza pública o desventaja financiera para mí. Los labios de Daniela se tensaron y noté que sus dedos jugueteaban con el borde de su manga. La mandíbula de Gabriel se apretó, sus ojos desviándose hacia la carpeta, traicionando inquietud a pesar de sus intentos de bravuconería. Continué presentando con calma la siguiente serie de evidencia. Recibos de hoteles, transferencias sospechosas y documentación de eventos sociales. Pueden negar el comportamiento verbalmente. Dije, pero la documentación no puede ser cuestionada. Cada transacción, cada reunión, cada acción cuidadosamente sincronizada forma un patrón que es innegable. El mediador intervino solo una vez, para aclarar fechas y verificar hechos, pero por lo demás, permaneció en silencio. Observé a Gabriel moviéndose incómodamente en su asiento, su compostura habitual, deshilachándose a medida que la evidencia se acumulaba. Los intentos de Daniela de interponer explicaciones fueron recibidos con refutaciones tranquilas de Valeria, cada punto desmantelado con precisión. La planificación cuidadosa de mis pruebas menores había revelado puntos débiles, y ahora en este entorno neutral estaban completamente expuestos. Sentí una oleada de poder no en triunfo, sino en claridad. Ya no estaba reaccionando. Estaba firmando control. Cada hecho, cada documento, cada corroboración me daba autoridad sobre la narrativa. Gabriel y Daniela podían discutir, podían protestar, pero la verdad descansaba pesadamente en la mesa innegable y metódica. Cuando concluí, dejé que el silencio se asentara. El peso de la evidencia era palpable. La mirada de Gabriel cayó, los dedos de Daniela se detuvieron. Incluso el mediador asintió ligeramente, reconociendo la organización meticulosa y la claridad del caso presentado. No me regodé. Mantuve la compostura, dejando que los hechos hablaran, confiada en que mi presencia calma e inquebrantable amplificaba su impacto. Valeria se inclinó ligeramente hacia mí y susurró: «Has establecido una ventaja psicológica. Entienden que no pueden intimidarte». Asentí, sintiendo la tensión en mi pecho aliviarse lo suficiente como para enfocarme en los próximos pasos. Mañana comenzaría a traducir este impulso en acciones legales y financieras, asegurándome de que cada ventaja ganada en esta confrontación llevara yo a consecuencias tangibles para las manipulaciones que había soportado. A la mañana siguiente,
Entré a las oficinas legales con propósito, llevando el expediente organizado, como si fuera un escudo. Valeria y yo pasamos horas revisando cada documento, asegurándonos de que nada pudiera ser cuestionado. Esto ya no se trataba de confrontación o argumento. Se trataba de acción de traducir meses de evidencia y observación meticulosa en consecuencias tangibles. Valeria me guió a través del proceso de presentación. Comenzamos con acusaciones de conducta financiera, indebida malversación, apropiación indebida de fondos conjuntos y transferencias fraudulentas a cuentas no etiquetadas ni accesibles para mí. Cada presentación era precisa sin dejar espacio para ambigüedades. Cada correo electrónico, recibo y estado de cuenta que habíamos recolectado fue adjuntado, anotado y referenciado cruzadamente con el comportamiento específico que documentaba. Luego vinieron las presentaciones relacionadas con el abuso emocional. Relaté en declaraciones juradas cuidadosamente estructuradas las humillaciones deliberadas, las orquestaciones públicas de vergüenza y la manipulación psicológica que Gabriel y Daniela habían infligido durante el último año. Cada incidente fue corroborado por fechas, horarios, declaraciones de testigos y documentación de apoyo. Valeria insistió en la claridad y la objetividad, recordándome que la ley responde a la evidencia, no a la emoción. Confié completamente en su juicio. A medida que se presentaban las demandas, el tribunal respondió con medidas inmediatas, congelaciones temporales, en cuentas seleccionadas, investigaciones preliminares sobre las transacciones financieras y órdenes de divulgación de tratos comerciales y personales relacionados. Los primeros resultados tangibles de nuestra estrategia surgieron señalando que el sistema podía responder cuando se le presentaba evidencia completa e inatacable. Gabriel y Daniela fueron notificados aunque no presencié su reacción de primera mano. Imaginé el rubor de ansiedad, la reevaluación repentina de lo que habían asumido. Era control. El conocimiento de que se habían tomado medidas, de que la autoridad legal ahora estaba escrutando activamente su conducta, proporcionó un sentido de equilibrio que no había sentido desde la cena de cumpleaños. Por primera vez, el balance de poder había cambiado. Pasé las siguientes horas consolidando evidencia adicional para reforzar nuestras presentaciones. Valeria revisó registros financieros en busca de cualquier laguna que pudiéramos haber pasado por alto, cruzando estados de cuenta contra recibos y registros de viaje. Nos aseguramos de que cada anomalía, cada transacción sospechosa, estuviera documentada con precisión, sin dejar oportunidad para una negación plausible. Cada detalle reforzaba la narrativa más amplia, un patrón consistente y continuo de manipulación y engaño. Cuando todo estuvo preparado, estrategizamos el momento de las revelaciones legales y públicas. Algunas presentaciones debían permanecer confidenciales hasta que la investigación alcanzara hitos específicos. Otras podían usarse para presionar por acuerdos o para obligar al cumplimiento de citaciones y congelaciones de activos. Cada movimiento era deliberado, destinado a maximizar la ventaja y minimizar la oportunidad para represalias o encubrimiento. Para la tarde, una orden judicial preliminar ya había restringido el acceso a varias cuentas y los investigadores estaban revisando la documentación que habíamos presentado. Sentí una satisfacción cautelosa al saber que la ley, cuando estaba armada con claridad y evidencia, podía actuar decisivamente. Los meses de observación cuidadosa, pruebas menores y documentación detallada habían culminado en una acción que no podía ignorarse. Valeria se volvió hacia mí y dijo en voz baja: «Has asegurado una ventaja. La próxima fase será negociaciones, acuerdos y asegurar que cada activo y transacción esté contabilizado. Has creado una situación en la que no tienen más opción que responder». Asentí, el peso de esa realidad asentándose. Durante tanto tiempo su control había parecido insuperable, su manipulación invisible o incuestionable.
Ahora cada documento, cada testigo, cada pieza de evidencia, cuidadosamente recolectada, formaba una red de la que no había escape. Salí de la oficina sintiéndome exhausta e invigorada. La maquinaria legal había comenzado a moverse a mi favor, y por primera vez, los meses de humillación, engaño y control sutil se sentían como un desafío manejable y superable. Los próximos pasos implicarían una negociación cuidadosa, revelaciones estratégicas y el uso continuo de la evidencia para reclamar la autoridad sobre lo que me habían robado. Mañana comenzaría a monitorear sus respuestas, preparándome para la próxima etapa donde la ventaja psicológica y la presión legal se combinarían para asegurar la rendición de cuentas. Para cuando comenzaron a llegar las notificaciones, ya me había sentado en un ritmo tranquilo en casa tomando café y revisando los resúmenes finales de nuestras presentaciones. El tribunal había actuado rápidamente congelando cuentas, emitiendo citaciones y alertando a las autoridades financieras relevantes. El impacto inicial en Gabriel y Daniela fue evidente a través de notificaciones interceptadas y reportes de intermediarios. La imagen cuidadosamente curada de control de Gabriel comenzó a desmoronarse. Su acceso a cuentas conjuntas estaba restringido, sus gastos lujosos bajo escrutinio, y sus intentos de mover fondos se encontraron con obstáculos legales inmediatos. La fachada pulida de sofisticación de Daniela flaqueó bajo el peso de las citaciones y la documentación que exponía sus acciones. Observé cómo las piezas encajaban en su lugar, los meses de recolección meticulosa de evidencia, ahora resultando en consecuencias tangibles. Socialmente, las grietas también eran visibles. Conocidos cercanos que anteriormente habían admirado o temido su confianza externa, comenzaron a reconsiderar sus alianzas. Consultas sutiles y conversaciones silenciadas me llegaban indirectamente confirmando que el aura de invencibilidad en la que habían confiado ya no estaba intacta. La humillación y manipulación que me habían infligido ahora se reflejaban en ellos, agravadas por la autoridad de la ley y la corroboración de testigos. Me permití un momento de satisfacción tranquila, no regodeándome, sino reconociendo el poder de la preparación y la persistencia. Cada recibo, cada correo electrónico, cada interacción meticulosamente registrada había contribuido a este punto. El proceso lento y deliberado de recopilar evidencia había transformado la frustración y la ira en un marco para la justicia. Sentí un sentido de resolución tranquila, un orgullo silencioso en la claridad y minuciosidad con la que había documentado cada transgresión. Incluso mientras los mecanismos legales avanzaban, reflexioné sobre la importancia más amplia de este momento. Esto no era solo sobre venganza o castigo. Se trataba de establecer límites, afirmar agencia y reclamar la dignidad que había sido sistemáticamente socavada. La satisfacción que sentía estaba arraigada en la comprensión de que la justicia se había logrado a través de la paciencia, la estrategia y la atención inquebrantable al detalle. Pasé la tarde revisando las respuestas de instituciones financieras y autoridades legales. Cada reconocimiento, cada confirmación de investigación, cada transacción bloqueada, reforzaba la realidad de que Gabriel y Daniela ya no podían manipular o intimidar sin control. La red de control en la que habían confiado estaba siendo desmantelada, una acción cuidadosa, a la vez guiada por la evidencia que había ensamblado minuciosamente. Cuando se acercaba la noche me permití reflexionar sobre los meses de opresión sutil, humillación pública y manipulación privada. El peso que había presionado mi pecho, la incertidumbre y el miedo estaba levantándose. La sensación de inevitabilidad en su caída era extrañamente reconfortante. No era una justicia impulsiva, sino el producto de una acción metódica y deliberada, un resultado justo e irrevocable. Para cuando cerré las carpetas por la noche sentía un sentido de cierre, comenzando a echar raíces.
Las consecuencias ya no eran teóricas. Se estaban manifestando en responsabilidad en el mundo real, restricciones financieras y exposición social. Por primera vez en meses sentí una medida de paz, sabiendo que el sistema guiado por la verdad y la evidencia había comenzado a actuar a mi favor. Mañana me enfocaría en reclamar mi vida por completo, comenzando el proceso de restauración, empoderamiento y reinvención personal. La luz del sol de la mañana se filtraba por las ventanas del aula, capturando motas de polvo en el aire, mientras entraba en el espacio familiar, que alguna vez consideré mi santuario. El olor a crayones y el leve aroma del desinfectante del aula me anclaron un recordatorio del mundo que había construido para mí mucho antes de que las capas de traición y humillación fueran impuestas. Regresar aquí se sentía como reclamar una pieza de mi identidad, una vida que había existido independiente de Gabriel Daniela y el caos que habían cultivado. Dejé mi bolsa y comencé a preparar materiales para el día, organizando libros y planes de lecciones, con cuidado deliberado. La rutina alguna vez dada por sentada ahora llevaba un sentido de libertad y propósito. Cada tarea, desde ordenar los escritorios hasta revisar las tareas de los estudiantes, era una reafirmación de que estaba aquí para mí, y mis alumnos, no para la aprobación o manipulación de nadie más. Más tarde Sofía llegó, y nos abrazamos brevemente en un rincón del aula. Su presencia me recordó que el apoyo y la comprensión no eran solo conceptos abstractos, eran tangibles y sostenibles. «Lo lograste, Elena», dijo suavemente. «Has recuperado todo lo que intentaron robarte». Sonreí sintiendo la verdad de sus palabras resonar. Los meses de preparación meticulosa de documentar cada desaire e irregularidad habían llevado a este momento. Ya no estaba navegando la vida bajo la sombra de su control. Cuando los estudiantes comenzaron a entrar al aula, su energía y curiosidad renovaron mi sentido de propósito. Sus risas, sus preguntas ansiosas. Los pequeños triunfos del aprendizaje y el descubrimiento me recordaron que la vida fuera de la traición aún existía en su forma más pura y gratificante. Cada interacción con ellos era una afirmación de que podía reconstruir una vida arraigada en el compromiso, el respeto y la conexión auténtica. Después de la última campana, Sofía y yo caminamos juntas a una cafetería cercana. Hablamos de estrategia, claro, pero también nos permitimos momentos de normalidad, de risa, de recuerdos compartidos, que no tenían nada que ver con Gabriel o Daniela. Me di cuenta de que reclamar mi vida no tenía que ser solo sobre evidencia, presentaciones legales o movimientos calculados. También podía ser sobre los placeres simples de estar presente, de elegir dónde invertía mi atención y energía. En las siguientes semanas, restablecí límites, volviendo a rutinas que priorizaban mi bienestar. La independencia financiera recuperada a través de las acciones legales y congelaciones me permitió tomar decisiones que antes estaban dictadas por el miedo o la obligación. Comencé a programar pequeños viajes visitando museos locales y dando largos paseos en el parque, reconectándome con las partes de mí que habían sido suprimidas por años de humillación calculada. También retomé mis intereses personales, impartiendo talleres, guiando a nuevos educadores y participando en programas comunitarios. Cada compromiso reforzaba que mi valor no estaba determinado por la aprobación familiar o las apariencias sociales, sino por el impacto que podía tener a través de mi propio conocimiento, empatía y presencia. La satisfacción que sentía en estas pequeñas victorias era profunda. Cada día se convertía en un testimonio de resiliencia, autonomía y la recuperación de la identidad. Para finales del mes había reconectado completamente con Sofía y otros amigos de confianza, construyendo una red de apoyo que era tanto personal como práctica. Era una vida reconstruida deliberadamente e intencionalmente, y con una apreciación por las libertades
que me habían sido negadas durante demasiado tiempo. Mientras me acomodaba en mi escritorio esa mañana, revisando tareas con la luz del sol, tocando el borde de mis notas, sentía una fuerza tranquila. La humillación, la traición y la manipulación que alguna vez definieron mi existencia ya no tenían poder. Había reclamado la narrativa, restaurado mi independencia y comenzado a vivir en mis propios términos. Mañana enfocaría mi atención en el empoderamiento, no solo a través de la acción, sino compartiendo experiencia y guiando a otros, consolidando un futuro que era completamente mío. Las semanas que siguieron a mi regreso a la enseñanza se desplegaron con un ritmo que era tanto familiar como estimulante. Cada día entraba al aula con una energía renovada, consciente de que la persona al frente del salón ya no estaba definida por la manipulación y humillación del pasado. Los estudiantes respondían a esa confianza, instintivamente su curiosidad y compromiso, reflejando la claridad que sentía dentro de mí. Cada lección, cada interacción, se convertía en una afirmación de mis propias capacidades, mi independencia y mi resolución. Fuera del aula mi vida se expandió de maneras que no había anticipado. Reconecté con amigos que habían sido silenciosamente solidarios durante los meses de agitación, y nuevas relaciones comenzaron a formarse con colegas y padres que admiraban no solo mis habilidades de enseñanza, sino la compostura y resiliencia que había cultivado. Las invitaciones a participar en talleres y programas comunitarios llegaban cada solicitud, una oportunidad para demostrar que mi valor se extendía mucho más allá de los dramas familiares o disputas financieras. El mentorazgo se convirtió en uno de los aspectos más gratificantes de esta nueva fase. Mujeres jóvenes, colegas e incluso exalumnas buscaban mi orientación para navegar desafíos tanto personales como profesionales. Compartí mis experiencias con cautela, enmarcando las lecciones en términos de autorrespeto, independencia y pensamiento estratégico. Enfaticé la importancia de entender la manipulación, reconocer patrones tóxicos y actuar decisivamente sin ser consumido por la ira. Mi propio viaje se convirtió en un mapa para aquellos que intentaban encontrar su lugar en un mundo que a menudo exigía compromiso a expensas de la dignidad. El reconocimiento profesional siguió naturalmente. Las invitaciones a hablar en conferencias, contribuir a paneles educativos y participar en programas de liderazgo ofrecían validación que no tenía nada que ver con la aprobación familiar o el estatus social. Cada reconocimiento reforzaba que la fuerza que había pulido a través de la adversidad ahora era visible, tangible y respetada. No se trataba solo de ser vista, era la satisfacción de saber que las habilidades que había cultivado, la paciencia y la estrategia que había ejercido, tenían un valor duradero más allá de la sala de tribunales o las confrontaciones familiares. Socialmente me permití reclamar espacios que alguna vez se sintieron restringidos o performativos. Asistí a reuniones en mis propios términos, eligiendo compañía y conversación cuidadosamente. Descubrí alegría en interacciones casuales, risas sin pretensiones y conexiones forjadas a través del respeto compartido, en lugar de la obligación. El contraste con experiencias previas, donde cada salida social estaba ensombrecida por la necesidad de apaciguar o navegar la agenda de alguien más, era liberador. Ahora podía involucrarme plenamente, sin compromiso, sin miedo, sin la corriente subyacente de control que había dominado mi vida anterior. También dediqué tiempo a proyectos personales que había postergado durante mucho tiempo. Escribir, ser voluntaria e incluso pequeñas excursiones de viaje que nutrían la creatividad y la curiosidad. Cada emprendimiento reforzaba mi autonomía y me recordaba que la vida no estaba definida por la humillación pasada, sino por las elecciones que hacía hacia el adelante.
El empoderamiento que sentía era acumulativo cada día, construyendo sobre el anterior, creando una base que era fuerte, resiliente y autosostenible. Al final de una semana particularmente llena, organicé una pequeña reunión con algunas de las mujeres que había estado mentorizando. Sus historias, sus preguntas y la gratitud en sus ojos me recordaron que mi experiencia tenía un propósito más allá de la recuperación personal. Ofrecí orientación sobre cómo negociar dinámicas laborales, establecer límites y cultivar resiliencia frente a la manipulación. La conversación fluyó naturalmente, una exploración compartida de desafíos y estrategias, y me di cuenta de que el acto de ayudar a otros reforzaba mi propio sentido de agencia y valía. El reconocimiento llegó también de maneras sutiles. Reconocimientos de colegas, notas de agradecimiento de los padres de los estudiantes, invitaciones del centro comunitario local para liderar talleres de liderazgo. Cada instancia confirmaba que el respeto que me habían negado en espacios privados podía realizarse plenamente en esferas públicas, donde el mérito, la perspicacia y la integridad importaban. El contraste era marcado y profundamente satisfactorio. Para cuando llegó el fin de semana, hice una pausa para reflexionar sobre el viaje que me había llevado hasta aquí, desde la humillación de la cena de cumpleaños hasta la recolección metódica de evidencia, las confrontaciones, las maniobras legales y la reconstrucción minuciosa de mi vida. Cada paso había sido un testimonio de paciencia, estrategia y un autorrespeto inquebrantable. Me di cuenta de que el empoderamiento no era un estado repentino, era un proceso, una cultivación deliberada de confianza, habilidad y discernimiento. Mañana continuaría este trabajo guiando a quienes buscaban consejo, expandiendo mi influencia profesional y abrazando los espacios sociales que durante tanto tiempo me habían sido negados. Había reclamado no solo mi vida, sino mi voz, mi autoridad y mi futuro. La luz del sol de la mañana se derramaba sobre mi escritorio, mientras revisaba planes de lecciones y correos electrónicos, una rutina tranquila que se había convertido en el latido de mis días. Ya no medía mi valor por la aprobación de Gabriel, Daniela o cualquiera que hubiera intentado controlarme o disminuirme. Cada tarea completada, cada clase preparada, cada interacción con estudiantes o colegas era un recordatorio de que mi competencia, mi resiliencia y mi dignidad eran completamente mías. Hice una pausa por un momento, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor. Las pequeñas victorias, el primer agradecimiento sincero de un padre, las risas de los estudiantes durante una lección bien impartida, el reconocimiento de un colega por un taller exitoso, me recordaban que la realización no requería validación externa. Había pasado demasiados años persiguiendo una aprobación que nunca fue genuina. Ahora cada afirmación que recibía era ganada y cada logro me pertenecía. Más tarde Sofía pasó con café y nos quedamos conversando, compartiendo historias de los últimos meses y planes para el futuro. Nuestra risa era desinhibida, nuestra conexión sin esfuerzo, y me golpeó cuánto poder podía venir del apoyo que era genuino en lugar de condicional. Era un contraste marcado con las relaciones que anteriormente me habían drenado y restringido. Pasé la tarde preparando materiales para una sesión de mentorazgo con un grupo de mujeres jóvenes compartiendo ideas sobre resiliencia, independencia y pensamiento estratégico. Sus preguntas eran reflexivas, su curiosidad genuina y su disposición a echarse a aprender reforzaba el valor del viaje que había emprendido. Cada palabra que ofrecía era tanto guía como afirmación, un reflejo del autorrespeto y la claridad que había cultivado. Mientras el día llegaba a su fin, me senté en silencio en el aula, observando cómo la luz del sol cambiaba y las sillas de los estudiantes estaban cuidadosamente apiladas para la noche.
Me permití un raro momento de introspección. Los años de humillación, manipulación y traición me habían moldeado, sí, pero también me habían proporcionado las herramientas para reclamar control, establecer límites y reconstruir una vida de dignidad. Mi identidad ya no estaba atada a su juicio o manipulación. Estaba firmemente arraigada en las elecciones que hacía, la integridad que mantenía y el coraje que ejercía cada día. Cerré mi planificador dejando que la calma del logro llenara el espacio. La vida no era perfecta y los desafíos continuarían, pero los enfrentaba armada con claridad, independencia y un sentido de mí misma que no podía ser sacudido. La libertad, la dignidad y la autodeterminación ya no eran metas abstractas, eran mi realidad, y cada día que vivía era un testimonio de la autoridad que había reclamado sobre mi propia vida. Mañana continuaría construyendo, enseñando y guiando, abrazando las posibilidades abiertas de una vida definida por la determinación, en lugar de la duda.